Hola, ¿qué tal? Hoy en la Semana de la Computación tenemos el gusto de poder entrevistar aquí a Hanna Octava. Ella es doctora en matemática por la Universidad de Varsovia, es profesora titular en la Facultad de Ciencias de la UNAM, México, y es fundadora de la Asociación Mexicana para la Ingeniería de Software. ¿Qué tal? Soy Belu, divulgadora del Departamento de Computación, y está acá acompañándome Virginia Brasesco. Ella es graduada de Computación y colaboradora en las actividades de divulgación. Hola, Vir. Hola, Belu. Hola, hola, Mujeres Maravillas. Les mando muchos saludos. Me da muchísimo gusto poder conectar desde México a Argentina en esas situaciones tan poco esperadas, pero pues esperemos que les guste que las anécdotas o las historias que les cuento relacionadas con la ingeniería de software. La entrevista con Hanna estuvo increíble. En esta primera parte ella nos cuenta cómo se introdujo en el mundo de la computación. Miremoslo. Yo empecé, tuve que escoger mis estudios en el año 1969. Para ustedes es prehistoria, pero yo en ese momento terminaba 18 años, terminaba mi escuela preparatoria, como dicen por lo menos aquí en México, y tenía que escoger los estudios. Yo viví en Varsovia en esa época y la Universidad de Varsovia fue la universidad que digamos más prestigiada del país. Y bueno, además estuve en esa ciudad y como se me facilitaban las matemáticas, pues fue de manera natural buscar una carrera relacionada con cosas de este tipo. Y en esa época todavía no existían carreras de computación, pero en la carrera de matemáticas de la Universidad de Varsovia, como el Instituto de Matemáticas ya tenía su primera computadora danesa que se llamaba GER y tenía 4K de memoria, se propusieron en el programa de estudios que a partir del tercer año los estudiantes de matemáticas podrían especializarse en algo que en Europa empezó a llamarse informática. Entonces, la verdad, yo estudié matemáticas, tengo diploma de matemáticas porque así se acostumbraba, pero mi especialización ya fue en el área de informática. Quizá te puedo contar una anécdota de acá de Argentina. Vos dijiste en el 69. Nosotros alrededor de la década del 60, Manuel Sadowski, que era matemático también, era profesor de nuestra Facultad de Exactas, hizo todos los papeles para poder traer la primer computadora aquí a Argentina al Instituto de Cálculo, justamente. Y él creo que es en el 62 más o menos que llega la computadora argentina, y esta computadora se llamó Clementina, porque había venido con un programa para probar que funcionase la computadora, y la música que sonaba era la de My Sweet Clementine, que en esa época estaba de moda. Y bueno, y él es el padre, digamos, de la computación en Argentina, y bueno, fundador de lo que es el Departamento de Computación en nuestra facultad, a la cual Belén y yo pertenecemos. ¿Puedes pronunciar otra vez su apellido? Sadowski. Bueno, debe ser, sus antecedentes deben de vivir en Polonia o vinieron de Polonia a Argentina. Entonces, es mi pariente. De mi generación, éramos varias mujeres que de alguna manera destacamos y, por ejemplo, yo con mi amiga que conocí precisamente en la carrera, nos ofrecieron, terminando la carrera, nos ofrecieron
que fue una distinción, nos ofrecieron quedarnos como ayudantes de profesor de tiempo completo para apoyarse en el desarrollo de la carrera, ¿no? En la carrera académica. Entonces, no fue así una situación difícil. Entre los profesores sí tuvimos una sola, si no mal recuerdo, una sola profesora de estas distinguidas, doctora Helena Rashova, que además ella fue la que promovía por parte teórica, de teoría de la computación, los cursos para la carrera de informática, y también ella en los años 70 hizo un tour por América Latina. Creo que estuvo también en Argentina, no estoy segura, pero pasó por México y firmó un convenio entre la UNAM y la Universidad de Varsovia de intercambio de profesores, gracias al cual yo luego en los años 80, al principio de los años 80, pude venir de ese intercambio y me quedé en México. A Hanna le encantaron los colores de México y eso le hizo recordarse dos anécdotas sobre cómo era ser una joven estudiante de matemática en la gris Varsovia. Escuchémoslo. Tengo dos anécdotas relacionadas. Como ven, a mí me encantan los colores, por eso me quedé, entre otras cosas, en México. Y en esa época vivíamos en Polonia en los principios de los años 70, era época gris, gris, gris. La ropa de marca, olvídense, fue marca gris, igualita para todos. Entonces yo me compraba telas y o tejía o cosía mis propios mini vestidos, mis propias o faldas largas, hippie, y era época de hippie. Entonces sí veíamos que esta era la moda y aquí no se podía comprar, entonces uno se ingeniaba cómo hacerse la ropa. Y con eso tengo dos anécdotas, que uno del primer año de los estudios, que precisamente usaba una minifalda y salíamos de un curso y un joven colega se me acercó y me dijo, las mujeres como tú no aguantan este tipo de carreras. Y bueno, al final del semestre salió que el que no aguantó fue él y yo, por supuesto, continué mis estudios sin problemas. Y otra anécdota ya fue en el tercer año o segundo año, bueno, ya matemáticas más avanzadas, un curso de cálculo, supercálculo, ya no me acuerdo exactamente cómo se llamaba ese cálculo, y el examen final fue en mayo. Y entonces yo tuve una decepción amorosa unos meses antes. Entonces, como uno en esas situaciones, justamente por primera vez me corté en ese momento el pelo como lo tengo más o menos ahorita, del pelo normalmente más largo. Me cosí un vestido de colores así, con tela para cortinas, pero no importaba, era vestido hippie. Y me conseguí unos lentes redondos como estos, pero de color naranja. Y así llegué al examen con el profesor y me dio 3 preguntas. Y una pregunta fue sobre un teorema cuyo un pasito no lo entendía muy bien, pero las otras 2 preguntas sabía cómo contestar. Y primero nos sorteábamos las preguntas, es decir, sacábamos papelito con las 3 preguntas, nos daban tiempo para contestarlas por escrito y luego el profesor preguntaba. Y entonces, por supuesto, me preguntó por el teorema y por supuesto llegó al punto que no entendía y ya no me preguntó por las otras 2, sino me mandó a volar con que reprobé el examen. Entonces, bueno, por supuesto, después de 2 meses nos daban chance para
reponer el examen, por supuesto saqué, ya llegué vestida normal, ya entendía el teorema, entonces ya no hubo problemas, pero bueno, esas son las anécdotas de ser mujer y además que le gusta vestirse como le gustaba, que eran consecuencias pequeñas durante mis estudios, pero lo demás no tuvo importancia. Esta fue solo la primera parte de la entrevista que le hicimos a Hanna. Si te quedaste con ganas de ver más, búscanos en nuestras redes sociales, la vamos a estar publicando por ahí, en Instagram, Facebook o YouTube. ¡Nos vemos!